cómo salir de esa depresión después de que le has fallado a Dios. Sabes, muchas veces vemos los videos de las personas y tal vez muchas veces nos imaginamos que su vida es perfecta, ¿no? Dices, wow, yo quisiera ser como ese hermano que está compartiendo la palabra. Yo quisiera ser como esa hermana que el día de hoy está predicando. Y obviamente vemos todo perfecto, sin imaginarnos todo lo que un día hay detrás de esa persona y toda su historia que tuvo que llegar a pasar para estar en el momento donde está. Y yo te quiero compartir algo de parte de mi testimonio de cómo salir de aquella depresión cuando tú le has fallado a Dios, cuando de pronto tú le has equivocado, porque tal vez el día que menos pensaste, cediste a la tentación y caíste en tener relaciones sexuales con tu novio, caíste en fornicación, y sin embargo, lamentablemente, en lugar de, entre comillas, recibir el apoyo de tu congregación en la cuestión de restaurar tu vida, de darte la oportunidad, de darte una segunda oportunidad, recibiste críticas y muchas veces las hermanas de tu congregación, del grupo, te empezaron a criticar porque tú le fallaste, porque pues ibas tú caminando y obviamente escuchabas esas conversaciones de decir, mira, ahí va la hermana, la que servía en la congregación, y esas murmullos, esas palabras, pues obviamente te lastiman más de lo que tú, a lo mejor, tú ya pudieras estar. Pero cómo tú le vas a salir de esa depresión, esos momentos difíciles en los que tal vez tú te preguntas si vale la pena continuar y que tal vez muchas veces piensas que tu relación con Dios ya terminó y que ya todo acabó. Y sabes, sé que no es fácil porque muchas veces yo en un momento dado estaba sirviendo en una congregación, en Vida Nueva precisamente, quien la conozca, y la verdad créeme que yo tenía, pues de momento todo iba bien en aquel momento y yo tenía el anhelo de hacer lo que el día de hoy estamos haciendo, pero pues lamentablemente nos equivocamos en una situación personal, le fallamos a Dios y eso me llevó de andar bien vestido como el día de hoy, otra podías observar en el video, a perderlo todo de una manera muy horrible, muy lamentable, y llegar inclusive a vivir en la calle y estar obviamente de esa cara de alegría, de esa cara que te da cuando tú estás en la presencia del Señor, a estar completamente destrozado y saber que inclusive a mí ya no me dio una oportunidad de estar en esa congregación y pedirles esa nueva oportunidad, pero en mi caso a mí ya no me la dieron. Y entonces en aquel momento yo me pregunté, Señor, ¿será que tú tienes una nueva oportunidad para mí? Y me sentía triste porque se fueron mis familiares. Y recuerdo una situación en particular cuando yo subí a buscar a una amiga con la cual me llevaba muy bien, cuando ella ni siquiera quiso hablar. Y obviamente me dieron la espalda en la congregación. Y obviamente pues fue muy triste porque la verdad para mí yo pensé que era el final de mi vida y que jamás volvería a estar como el día de hoy estoy contigo compartiéndote. Y más cuando en aquel momento también nos tocó perder todo, computadora, laptop, vivir en la calle y ver cómo aquellas personas que eran mis familiares, que eran mis amigos, se fueron alejando. Y yo tuve que quedarme en la calle cuando nunca había vivido en ella. Y no solamente era esto, era el saber que un día yo le había fallado a Dios. Y esto, el que de pronto estás en tu casa bien y al siguiente día, los siguientes días, tu familia te da la espalda y te tienes que vivir en la calle porque nadie te apoya, fue caer en lo más profundo, aparte de una situación muy dura, en la parte de yo abrí muchas puertas espirituales y que hacían que yo me rompiera la ropa, andara todo sucio, todo mugroso, imagínate, es algo de lo más feo que me pudo haber pasado, lo más horrible para mí. Y es donde en un momento cuál es la diferencia y cómo regresar después de que la has fallado. Yo creo que al final del día comienza por arrepentirte, por realmente arrepentirte ahí donde tú estés, en tu cuarto, en tu casa. En mi caso fue lamentablemente afuera a medianoche cuando mi papá pues ni siquiera me dejó subir a su taxi. Y yo no tenía dónde quedarme, no tenía un celular, no tenía nada. Y a medianoche tuve que arrepentirme, Señor, perdóname por haberte fallado, perdóname por haberte equivocado de una manera tan horrible. Y fue muy difícil porque fue en la noche estar orando, sin nadie a mi lado, y sin, te repito, sin haber yo vivido en la calle, porque pues nunca sabes lo que te va a pasar. Y de ahí fue tomar la decisión de arrepentirme y de empezar esa decisión de creer en sus promesas,
de saber que un día Él me podía restaurar mi vida. Fue una lucha, es creer en sus promesas y sobre todo en un versículo que ahorita lo comparto, que es en Isaías 60:15. Aunque una vez estuviste despreciada y fuiste aborrecida y nadie pasaba por ti, haré de ti un orgullo perdurable y de alegría sin fin. Y sabes, muchas veces mientras yo caminaba por las calles, muchas veces preguntándome al Señor, ¿vale la pena continuar? Recordaba esa promesa de Él, de que un día mi vida volvería a cambiar. Y no era fácil porque iba todo mugroso, iba todo, pues, imagínate en la calle con un aspecto que ni siquiera te hubieras acercado a mí. Y mucha gente me abría en las calles y ya me dejaban entrar, pues sí, a los edificios. Nadie me quería comprar lo que yo vendía. Y obviamente fue una carga emocional muy difícil, pero yo tomé la decisión de decir, voy a seguir y voy a cambiar mi propia historia. Reconozco que me equivoqué y estaba solo y me pasaba orando con Dios. Y fue enfocarme en eso, en la meta que yo tenía de volver a darle la vuelta a pues esa situación. Y solamente así fue como logras, para mí en mi caso fue como logré salir de esa situación tan terrible. El no rendirme, el saber que las personas me iban a criticar, el saber que muchas personas me iban a señalar. Pero ¿sabes qué? Un día entendí que era el problema de ellos, era el problema de aquellas personas que pues muchas veces me ven y yo sé que no falta el que diga, ay mira, ahí va el que se había equivocado. Pero sabes una cosa, no es problema mío. Mi problema mío para mí era perdonarme, era cambiar, era tomar el compromiso de volver a servirle a Dios y de volver a ser un hombre diferente. El camino no fue fácil, porque no tener dinero, el ver cómo las puertas se te cierran, el ver que muchas personas te miran con desprecio cuando vives en la calle, créeme que no es nada fácil, el ver que nadie te quiere dar trabajo. Pero sabes una cosa, gracias a Dios a través de la oración, fue fortaleciendo mi vida y al mismo tiempo esa oración me sirvió para que muchas veces yo sin papeles, porque lo rompí después de una depresión muy horrible, las personas creían en mí. No sé qué vimos en ti, pero tenemos la oportunidad de trabajar aquí. No sé qué vimos en ti, pero bueno, está bien, creemos en ti, aunque no tienes papeles. Y fue muy hermoso saber que cuando te arrepientes, Dios comienza a abrir puertas y te dan la oportunidad, no porque te hagas un papel, sino porque Él te está dando esa oportunidad de restaurar tu vida. Hoy ha sido un largo camino, pero he entendido que solamente cuando te has equivocado tienes que tomar una decisión de arrepentirte realmente y de tomar la decisión de agarrarte de las manos de Dios, porque solamente con Él puedas entender que Él todavía tiene un propósito en tu vida. Que el Señor te bendiga y que te permita salir de aquella depresión, de aquella situación en la que estás para volver a servirle a tu Señor. Víctor Vázquez, escritor cristiano. Bendiciones.